Esai decoras, este código penal te doy mi mansión. El juez se rió, pero era Jesús disfrazado. En San Luis Potosí, México, bajo el sol ardiente de julio del año 2024, el juez federal Octavio Mendoza observaba su mansión colonial desde el balcón del segundo piso con una sonrisa de satisfacción. 59 años de edad, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje italiano de $3,000, reloj suizo que costaba más que el salario anual de un obrero. Todo en él gritaba poder, éxito, respeto. Todo en él era una mentira. La mansión que contemplaba, una joya arquitectónica del siglo XVIII, restaurada con mármol de Carrara, cantera rosa y vitrales importados de España, no había sido comprada con su salario de funcionario público. Los 20 millones de pesos que pagó por ella provenían de sobornos cuidadosamente disfrazados como honorarios de consultoría y asesorías legales privadas. Durante 20 años, Octavio había convertido su juzgado en un mercado donde la justicia se subastaba al mejor postor. Un narcotraficante con dinero, libertad bajo fianza técnica, expediente extraviado, caso cerrado por falta de pruebas. Una madre soltera acusada falsamente de robo, sin dinero para sobornar, significaba sentencia máxima, sin importar la evidencia de su inocencia. El mazo de Octavio no golpeaba por justicia, golpeaba por el peso de los billetes debajo de la mesa. Esa mañana de julio, Octavio esperaba la llegada de un decorador de interiores. Había decidido remodelar su biblioteca personal. Una sala inmensa de techos de 6 metros de altura, estanterías de caoba que cubrían 3 paredes completas y un ventanal emplomado que daba al jardín central con su fuente de cantera. Quería algo especial para la vitrina central de esa biblioteca. Exhibir su código penal mexicano de forma artística. La ironía lo divertía profundamente. El libro que supuestamente debía guiar cada una de sus sentencias, convertido en objeto decorativo, como un lobo guardando las reglas del gallinero enmarcadas en oro. Don Octavio, interrumpió su secretaria desde la puerta del estudio. Llegó el decorador que contrató. Hazlo pasar a la biblioteca, respondió sin voltear, disfrutando un trago de whisky escocés de 40 años de añejamiento. Minutos después, Octavio entró a su biblioteca y se detuvo en seco. El decorador no se parecía en nada a lo que esperaba. Los diseñadores que frecuentaban su círculo social vestían de negro elegante, hablaban con acento pretencioso, llevaban tabletas electrónicas y portafolios de piel italiana. Este hombre vestía completamente de blanco, pantalón de manta blanco, camisa de lino blanco, simple pero impecablemente limpia, sandalias de cuero gastado, cabello castaño hasta los hombros, barba corta bien cuidada, manos callosas, con cicatrices en las palmas como si hubiera trabajado con herramientas pesadas toda su vida. Rostro sereno, ojos oscuros que parecían ver más allá de las paredes, más allá de las apariencias. Octavio sintió algo extraño al mirarlo, una incomodidad inexplicable, como si esos ojos pudieran leer cada secreto guardado en los archiveros de su mente. ¿Tú eres el decorador?, preguntó Octavio con sarcasmo mal disimulado. Pareces carpintero de pueblo, no diseñador de interiores. El extraño sonrió con una calidez que contrastaba con el tono burlón del juez. «Lo soy», respondió con voz tranquila pero firme. «Soy carpintero, de Nazaret, originalmente. Pero aprendí que mi verdadero trabajo no es solo construir muebles, sino revelar el verdadero significado de las cosas. Sé cómo hacer que objetos comunes muestren lo que realmente representan». Octavio soltó una carcajada arrogante. «¿Revelar significados? ¡Qué filosófico! Mira, lo que necesito es simple. Quiero que ese código penal
Señaló el grueso volumen empastado en cuero verde sobre su escritorio. Se ha exhibido en esta biblioteca de forma impresionante. Recibo visitas de magistrados, fiscales, abogados de alto nivel. Quiero que vean ese libro y piensen qué clase, qué sofisticación. El carpintero tomó el Código Penal entre sus manos con un respeto casi reverencial. Pasó los dedos por la portada, abrió algunas páginas, leyó fragmentos en silencio. Sus ojos se detuvieron en ciertos artículos, y Octavio hubiera jurado ver una tristeza profunda cruzar su rostro. «Este libro», dijo el carpintero finalmente, «contiene las leyes que deberían proteger al inocente y castigar al culpable. Las palabras aquí escritas tienen poder para liberar al oprimido y detener al injusto». «¿Lo has leído completo, don Octavio?». La pregunta incomodó al juez más de lo que quería admitir. «Por supuesto que lo he leído. Soy juez federal desde hace 20 años». «Leerlo y obedecerlo son dos cosas diferentes», respondió el carpintero, y aunque su tono no era acusatorio, Octavio sintió las palabras como agujas. «Mira», interrumpió el juez, su paciencia agotándose, «no te contraté para filosofía barata, te contraté para decorar, así que te voy a hacer un trato mucho mejor que tu tarifa de diseñador». Octavio se acercó al carpintero, su sonrisa volviéndose depredadora. «Te reto a esto. Decora mi Código Penal de una forma que realmente impresione a los juristas que visitan mi casa. No quiero algo común. Quiero una obra maestra, algo que haga que un libro aburrido de leyes parezca la pieza central de esta biblioteca. Si logras eso», hizo una pausa dramática, «si realmente logras convertir ese código en algo extraordinario, te doy esta mansión completa». El silencio llenó la biblioteca como agua pesada. «¿Escuchaste bien?», continuó Octavio. «Esta propiedad vale 20 millones de pesos, 20 millones. La escrituro a tu nombre si haces un trabajo que me deje sin palabras, pero cuando falles, cuando tu trabajo de carpintero resulte ser mediocre, te vas de aquí sin un solo peso de pago. ¿Aceptas el desafío?». El carpintero miró directamente a los ojos de Octavio. No había miedo en esa mirada, no había ambición. Solo una certeza tranquila que hizo que el juez desviara la vista primero. «Acepto tu desafío, Octavio Mendoza», dijo el carpintero. «Pero entiende esto, cuando termine, este Código Penal revelará su verdadero significado. Y ese significado no siempre es cómodo para quien lo contempla». «Palabrería», desestimó Octavio con un gesto de mano. «Tienes 3 días. Mi biblioteca estará cerrada durante ese tiempo. El viernes a las 6 de la tarde revelarás tu trabajo frente a mí y 5 magistrados invitados. Si nos impresionas, la mansión es tuya. Si no, desapareces de mi vista». El carpintero asintió. 3 días es suficiente. Después de todo, en 3 días se pueden cambiar muchas cosas. Se pueden derribar templos, se pueden construir nuevas vidas, se puede resucitar lo que estaba muerto. Octavio frunció el ceño ante el comentario extraño, pero no dijo nada más. Salió de la biblioteca dejando al carpintero solo con el Código Penal y las herramientas que había traído en un simple morral de tela. Durante los siguientes 3 días, nadie vio lo que el carpintero hacía dentro de la biblioteca cerrada. Octavio escuchaba ocasionalmente sonidos de martilleo suave, lijado, movimiento de muebles. Una vez pasó cerca de la puerta y percibió olor a madera recién tallada, pero su arrogancia le impedía preocuparse. Un carpintero de pueblo, pensaba mientras disfrutaba sus cenas de lujo. ¿Qué puede saber de impresionar a juristas de alto nivel? Esto será divertido. Lo humillaré frente a mis colegas y reforzaré mi reputación de hombre implacable. Lo que Octavio no sabía es que dentro de esa biblioteca cerrada, cada golpe de martillo resonaba como el martilleo de clavos en madera antigua. Cada trazo detallado en la madera recreaba símbolos de justicia que habían sido olvidados.
y cada artículo del Código Penal que el carpintero leía era acompañado por lágrimas silenciosas. Lágrimas por las vidas destruidas cuando esos artículos fueron ignorados. El viernes a las 5:30 de la tarde, la mansión de Octavio se llenó de automóviles de lujo. Llegaron el magistrado Ernesto Villalobos, la magistrada Patricia Sánchez, el fiscal Carlos Domínguez, la jurista reconocida Mónica Estrada y el abogado penalista famoso Roberto Quintana, todos personajes importantes del sistema judicial potosino. Todos, en algún momento, habían participado o hecho vista gorda ante la corrupción que infectaba el sistema. Octavio los recibió con whisky premium y canapés importados en su sala principal, orgulloso como pavo real, mostrando su plumaje. «Amigos míos», anunció, «hoy presenciarán algo único. Contraté a un decorador». La palabra salió con burla apenas contenida, para crear una exhibición especial de mi Código Penal. El pobre hombre aceptó un desafío imposible. Si su trabajo nos impresiona, le doy esta mansión. Cuando fracasé, se irá con las manos vacías. Será entretenimiento para nuestra velada. Los invitados rieron, compartiendo la crueldad casual de quien nunca ha conocido verdadera necesidad. A las 6 en punto, Octavio abrió las puertas dobles de su biblioteca. El silencio cayó como losa de mármol. Si esta historia ya está tocando algo en tu corazón, no estás aquí por casualidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal. Nuestro sueño es alcanzar 50,000 suscriptores antes de esta Navidad, y cada suscripción nos acerca a ese milagro. Dale like a este video y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias que compartimos. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo testimonios de fe que transforman vidas. Ahora sí, prepárate para lo que viene. La biblioteca había sido transformada, pero no de la manera que Octavio esperaba. En el centro exacto de la sala, donde antes había un escritorio de caoba, ahora se elevaba un pedestal de madera tallada a mano. No era madera cara, parecía madera simple de pino, pero el trabajo artesanal era extraordinario. Cada centímetro había sido tallado con símbolos. Una balanza perfectamente equilibrada, una espada de doble filo, un libro abierto, manos extendidas en súplica, cadenas rotas, lágrimas cayendo. Sobre ese pedestal descansaba el Código Penal mexicano, abierto exactamente en el libro segundo, título 10, Delitos cometidos por servidores públicos. Pero lo que hizo que los invitados dejaran de respirar no fue el pedestal ni el libro. Fueron las placas. Alrededor del pedestal, formando un círculo perfecto, había 12 placas de bronce montadas en marcos de madera. Cada placa contenía texto grabado con precisión profesional, y el contenido de esas placas hizo que el rostro de Octavio pasara de arrogante satisfacción a palidez cadavérica en cuestión de segundos. Placa 1, artículo 222, cohecho. Comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones. Caso Ramírez, 15 de marzo de 2019. Expediente 447-2019. El juez Octavio Mendoza recibió 500,000 pesos en efectivo para dictar sentencia absolutoria a favor de Eduardo Ramírez Torres, acusado de narcotráfico. Dinero entregado por intermediario licuentes Gustavo Medina en estacionamiento del Hotel Panorama. Ramírez liberado pese a evidencia incuestionable. 23 kilos de cocaína, testimonios de 4 testigos protegidos, interceptaciones telefónicas autorizadas. Octavio sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ese caso, ese maldito caso que creyó enterrado para siempre. Placa 2.
Artículo 1214. Abuso de autoridad. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes, cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del dominio de la Federación. Caso López, 8 de junio de 2020, expediente 831-2020. El juez Mendoza ordenó el embargo y remate expedito de la casa de la señora Mercedes López Vega, madre soltera de 3 hijos menores, por deuda de 52,000 pesos con Banco Monarca. Casa rematada por 120,000 pesos a empresa fantasma propiedad del mismo juez a través de testaferro. Familia López desalojada en diciembre, en pleno invierno. Los niños, Ana, 7 años, Pedro, 5 años y Sofía, 3 años, quedaron en situación de calle. El magistrado Villalobos tosió incómodo. La magistrada Sánchez miraba las placas con creciente horror. Conocían estos casos. Habían oído rumores. Pero verlos documentados así, con fechas, nombres, detalles específicos. Placa 3, artículo 225, prevaricación. Comete el delito de prevaricación el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, dicte, promulgue o ejecute una resolución o sentencia arbitraria e injusta. Caso Hernández, 22 de noviembre de 2021, expediente 1205-2021. El juez Mendoza condenó a 12 años de prisión a José Alberto Hernández Ruiz, mecánico de 43 años, por robo con violencia. Evidencia presentada. Testimonio único de un empleado del negocio supuestamente robado, posteriormente descubierto como cómplice del verdadero ladrón. Defensa presentó video de cámara de seguridad mostrando a Hernández en taller a hora del robo. Juez Mendoza declaró video inadmisible por tecnicismos, pese a autenticidad verificada. Verdadero ladrón. Sobrino del dueño del negocio, quien pagó al juez 200,000 pesos para desviar justicia. Hernández lleva 3 años en prisión. Su esposa Laura murió de cáncer sin volver a verlo. Sus 2 hijas, Daniela, 16, y Carolina, 14, viven con abuela de 80 años. Octavio quiso hablar, protestar, pero su garganta se había cerrado. Miró al carpintero, que permanecía de pie junto a la puerta de la biblioteca con expresión serena, pero ojos llenos de una tristeza antigua. Las placas continuaban, cada una más devastadora que la anterior. Placa 4. Documentaba el caso de un indígena mazahua acusado falsamente de homicidio, condenado sin traductor adecuado, sin poder entender siquiera los cargos contra él. 10 años de prisión por un crimen que cometió el capataz de la finca donde trabajaba. El capataz pagó 300,000 pesos. Placa 5 detallaba cómo Octavio liberó a un empresario acusado de violación de una empleada. La víctima tenía 19 años, el empresario 62. Evidencia forense clara. Testimonio coherente de la víctima. Sentencia. Absolución total. Monto del soborno. 1.200.000 pesos más un departamento en Polanco para la amante del juez. Placa 6 revelaba la condena de una maestra de primaria acusada de malversación de fondos escolares. La verdadera ladrona era la directora de la escuela, quien había robado 280,000 pesos del fondo de mejoras. La directora era prima del secretario del juzgado. La maestra, inocente total. Sentencia, 8 años. Lleva cumplidos 5. Placa tras placa, caso tras caso, 37 casos en total. 37 vidas destrozadas, 37 inocentes encarcelados, 37 culpables liberados, y debajo de cada caso, el monto exacto del soborno que Octavio había recibido. La suma total, grabada en la placa 12, 18.450.000 pesos.
El fiscal Domínguez rompió el silencio, su voz temblando. «Octavio, ¿qué diablos es esto? Yo reconozco algunos de estos casos. El caso Hernández, yo mismo llevé la acusación. Presenté ese video y tú lo declaraste inadmisible por violación de cadena de custodia», completó la jurista Mónica Estrada, su rostro pálido. Revisé el expediente después porque me pareció extraño. La cadena de custodia estaba perfecta. La exclusión fue arbitraria, pero no pude probarlo. «Ahora puede», dijo el carpintero, hablando por primera vez. Todos los ojos se volvieron hacia él. «¿Quién demonios eres tú?», rugió Octavio, encontrando finalmente su voz. «¿Qué clase de broma enferma es esta?». El carpintero caminó lentamente hacia el centro de la biblioteca, hacia el pedestal con el Código Penal abierto. «Me pediste que decorara este libro de forma que revelara su verdadero significado, Octavio Mendoza. Su significado es justicia, justicia real, no la versión podrida que has estado vendiendo durante 20 años. «Esto es difamación», gritó Octavio. «Cada palabra en estas placas es inventada. Mentiras. Te demandaré hasta que... ¿Hasta qué?», interrumpió el carpintero, su voz tranquila pero con un filo de acero. «¿Hasta que quede en la ruina? Ya estoy en la ruina según los estándares del mundo. No tengo mansiones, no tengo cuentas bancarias en paraísos fiscales, no tengo autos de lujo, solo tengo la verdad». Se volvió hacia los otros invitados. «Y ustedes tampoco son inocentes, ¿verdad? Magistrado Villalobos, usted confirmó la apelación del caso Ramírez pese a las irregularidades obvias. Magistrada Sánchez, usted recibió un Audi nuevo el mes después de cerrar la investigación sobre el caso López. Fiscal Domínguez, ¿cuántos casos ha perdido estratégicamente porque los acusados tenían conexiones correctas?». El silencio era ensordecedor. El carpintero señaló las placas. «Pero Octavio es diferente. Él no solo participó en la corrupción, él la sistematizó. La convirtió en modelo de negocio. Y lo más grave, destruyó vidas inocentes conscientemente. Mercedes López y sus 3 hijos vivieron 2 meses en un refugio antes de que la abuela paterna los acogiera en su casa de 2 cuartos. José Alberto Hernández perdió a su esposa mientras estaba encarcelado por un crimen que no cometió. Daniela y Carolina Hernández, sus hijas, una de 16 y otra de 14 años, crecieron sin padre por tu avaricia». Extendió sus manos, mostrando las palmas. Octavio vio con horror que las cicatrices no eran de herramientas de carpintería, eran perfectamente redondas. Como marcas de... No, imposible. ¿Crees que un juez puede vender justicia sin consecuencias eternas? Comenta tu opinión. Esta historia apenas comienza. El carpintero cerró sus manos lentamente, pero la imagen de esas cicatrices ya estaba grabada en la mente de todos los presentes. «Soy quien fue juzgado injustamente ante Pilato», dijo con voz que parecía llenar cada rincón de la biblioteca. «Soy quien conoce cada veredicto corrupto que has dado, Octavio, cada lágrima de cada madre que rogó por justicia y recibió indiferencia, cada noche que un inocente pasó en celda mientras tú dormías en sábanas de seda egipcia. Vine porque 37 personas inocentes están en prisión por tus sentencias compradas, mientras 37 culpables caminan libres, envenenando al mundo con su maldad». La magistrada Sánchez cayó sentada en uno de los sillones de cuero, su rostro entre las manos. El abogado Quintana miraba fijamente una de las placas, la del caso Hernández, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo defendí a José Alberto en apelación», susurró Quintana. «Sabía que era inocente, lo sabía. Pero el expediente estaba tan perfectamente manipulado que no pude...». «Pudiste», lo interrumpió el carpintero, sin crueldad pero con firmeza.
Pudiste ir a medios de comunicación. Pudiste presentar queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Pudiste hacer ruido, pero elegiste el silencio porque representar al sistema corrupto pagaba mejor que desafiarlo. Quintana no respondió. No podía. Octavio, mientras tanto, había pasado del shock a la calculación fría. Su mente de estratega legal, la misma que había pervertido la justicia por 2 décadas, empezó a buscar salidas. «Muy impresionante el teatro», dijo, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Pero estas placas no significan nada legalmente. No hay firma de autoridad certificadora, no hay sellos oficiales, son solo palabras en bronce. Cualquiera pudo inventarlas». El carpintero lo miró con una mezcla de tristeza y algo más profundo. Compasión. Decepción. ¿Todavía buscas tecnicismos legales, Octavio? Incluso ahora, frente a la evidencia de tu propia maldad, ¿sabes qué es lo más trágico de tu vida? No es que vendiste justicia, es que nunca entendiste para qué existe la justicia. Caminó hacia una de las estanterías, sacó un libro, una Biblia con tapas de cuero gastado, claramente muy leída. Deuteronomio 16, versículos 19 y 20, leyó. «No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da». Cerró el libro suavemente. La justicia no es un juego, Octavio. No es un mercado. Es el fundamento de la civilización. Cuando los que deben impartirla la corrompen, toda la sociedad se pudre desde arriba, y tú has estado pudriendo esta ciudad durante 20 años. El fiscal Domínguez se puso de pie, su rostro rojo de ira contenida. ¿Quién diablos te crees que eres para juzgarnos, ¿Un carpintero que se viste de blanco y cita la Biblia? Todos en este sistema tienen las manos sucias, todos. ¿Piensas que eres mejor que nosotros? El carpintero se volvió hacia él. No soy mejor que ustedes. Soy diferente. Ustedes eligieron servirse a sí mismos usando el poder que les fue dado para servir a otros. Yo elegí servir a otros incluso cuando eso significó ser traicionado, torturado, ejecutado. Y la diferencia entre tu juicio y el mío es simple. Yo vine a ofrecer misericordia junto con la verdad. Ustedes nunca ofrecieron ninguna de las dos. Se dirigió directamente a Octavio, quien retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra una estantería. Te ofrezco lo que nunca diste a Mercedes López y sus hijos, lo que nunca diste a José Alberto Hernández, lo que nunca diste a ninguno de los 37 inocentes que sacrificaste por dinero. Te ofrezco misericordia». «No quiero tu misericordia», escupió Octavio, recuperando algo de su arrogancia. «No necesito nada de ti». «Sí necesitas», respondió el carpintero. «Necesitas renuncia, necesitas confesión, necesitas ayudar a liberar a cada uno de los inocentes que encarcelaste, y necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones. Haz eso, y quizás, solo quizás, salves algo de tu alma de la oscuridad que has estado alimentando». Octavio soltó una risa amarga. «¿Renunciar? ¿Confesar? Estás demente. Si hago eso pierdo mi pensión, pierdo mi reputación, pierdo mi libertad. Pasaría décadas en prisión. ¿Sabes lo que le hacen en prisión a un juez corrupto? Los mismos criminales que ayudé a liberar me matarían por diversión, y los que condené injustamente, esos me harían sufrir cosas peores que la muerte. Y si no confiesas, dijo el carpintero, pierdes algo peor. ¿Qué podría ser peor que perderlo todo en esta vida? El carpintero lo miró con ojos que parecían ver más allá del tiempo, más allá de la muerte. Perderlo todo en la siguiente. Abrió el código penal que descansaba en el pedestal, pasó páginas hasta encontrar un marcador, pero no leyó del código.
Sacó un papel pequeño que había dejado entre las páginas. En él estaba escrito a mano, Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Y yo, Octavio Mendoza, soy ese Hijo. Vine a tu casa no como decorador, sino como juez, el juez verdadero. Y te ofrezco la misma opción que ofrecí a Pilato, a los fariseos, a todos los que alguna vez torcieron la justicia: arrepentimiento o juicio. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. La magistrada Sánchez estaba llorando abiertamente. El magistrado Villalobos tenía la cabeza entre las manos. El fiscal Domínguez miraba al vacío, toda su arrogancia evaporada. La jurista Estrada había sacado su teléfono, pero no para llamar a nadie. Solo miraba la pantalla sin verla realmente, en shock. Solo el abogado Quintana reaccionó diferente. Se arrodilló. Su voz quebrándose. Yo no soy juez, pero he sido cómplice de este sistema. He defendido a culpables, sabiendo. He abandonado casos de inocentes porque no podían pagar. He traicionado todo lo que juré cuando me recibí como abogado. El carpintero puso una mano en su hombro. Roberto Quintana, tú sabes quién soy. Dime, ¿qué quieres? Quiero ayudar a arreglar esto, aunque me cueste mi carrera, aunque me cueste todo. Quiero ayudar a liberar a José Alberto, a todos ellos. ¿Quieres justicia?, completó el carpintero. Verdadera justicia, y eso, Roberto, es el primer paso para redención. Levántate, tu trabajo apenas comienza. Quintana se puso de pie, limpiándose las lágrimas, pero con nueva determinación en sus ojos. Octavio observó la escena con desprecio creciente. ¡Qué patético!, escupió. Un abogado famoso arrodillándose ante un lunático que se cree Jesucristo. ¿Todos han perdido la razón? El carpintero se volvió hacia él una última vez. Te di tu oportunidad, Octavio. La rechazaste. Así que te dejo con esto. Proverbios 11, versículo 21. Ciertamente el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Has sembrado maldad por 20 años. Ahora cosecharás exactamente lo que plantaste. Me amenazas, rugió Octavio. Sal de mi casa, todos, fuera de mi casa. El carpintero caminó hacia la puerta, pero antes de salir dijo: no necesito amenazarte, Octavio. La verdad se encargará de eso. Y la verdad, como dije hace 2000 años, los hará libres. A los inocentes en prisión, y a ti de la ilusión de que puedes esconderte de la justicia divina para siempre. Salió de la biblioteca. Los invitados lo siguieron en silencio, excepto Quintana, quien se detuvo frente a Octavio. Voy a reabrir el caso Hernández, dijo, y todos los demás, aunque me cueste todo, voy a arreglar esto. Te destruiré, amenazó Octavio. Tengo conexiones, poder, dinero. Te quitaré tu licencia de abogado antes de que... Ya no me importa, interrumpió Quintana. Por primera vez en 20 años, ya no me importa nada excepto hacer lo correcto. Salió, dejando a Octavio solo en su biblioteca con las 12 placas acusadoras brillando bajo las luces de araña de cristal. ¿Alguna vez has visto la corrupción prosperar mientras los inocentes sufren? ¿Crees que existe justicia divina cuando la justicia humana falla? Deja tu comentario. Octavio se quedó solo en su biblioteca durante horas después de que todos se fueron. Intentó racionalizar lo sucedido. Un impostor bien informado, se decía a sí mismo. Alguien infiltrado en el juzgado. Un empleado descontento que robó archivos. Quizás el mismo Quintana, planeando esto para destruirme y tomar casos de alto perfil. Pero la explicación no eliminaba el miedo que crecía en su pecho como tumor maligno. Las placas estaban ahí, inmóviles, acusadoras.
cada una con detalles que solo él debería conocer, montos exactos, fechas precisas, conversaciones que había tenido en privado, cosas que nunca puso por escrito, que nunca confesó a nadie. ¿Cómo podía ese carpintero saberlo todo? A medianoche, Octavio intentó remover las placas del pedestal. Necesitaba destruir la evidencia, quemarla, enterrarla, hacerla desaparecer. Tomó la primera placa con ambas manos y jaló con fuerza. No se movió ni un milímetro. Jaló más fuerte, nada. Buscó herramientas en su garaje, martillo, cincel, palanca. Atacó los marcos de madera donde estaban montadas las placas. La madera no se astillaba, parecía más dura que acero. El martillo rebotaba, dejando apenas marcas superficiales. Intentó con las placas de bronce directamente, golpeó con el cincel. La punta del cincel se dobló. El bronce ni siquiera se rayó. Era imposible, físicamente imposible. Había visto cómo estaba construido el pedestal. Era madera simple. Las placas eran bronce. No había soldadura especial, no había resinas industriales, y sin embargo, sudando, exhausto, Octavio finalmente se derrumbó en el piso de su biblioteca a las 3 de la mañana. Miró el techo alto con sus vigas de madera original del siglo XVIII y por primera vez en décadas sintió algo que había logrado enterrar profundamente, miedo genuino, no miedo a ser atrapado. Había evadido investigaciones antes, miedo a algo más profundo, más antiguo, más inevitable. ¿Y si ese carpintero realmente era? No, imposible. Los milagros no existen, Dios no interviene directamente, Jesús no camina por San Luis Potosí en 2024, todo tiene explicación racional, pero las cicatrices en esas manos. Se obligó a dormir en el sofá de la biblioteca, demasiado exhausto para subir a su habitación. Su sueño fue plagado de pesadillas. Veía a Mercedes López y sus 3 hijos pequeños durmiendo en la calle bajo cartones. Veía a José Alberto Hernández en celda de prisión, recibiendo la noticia de que su esposa había muerto. Veía rostros, docenas de rostros, todos los inocentes que había condenado, todos mirándolo, no con odio, con algo peor, decepción profunda. Y detrás de todos ellos, el carpintero de blanco, con esas manos extendidas mostrando cicatrices que brillaban como estrellas. Despertó al amanecer con su teléfono sonando. Era su secretaria, Teresa, su voz agitada. «Don Octavio, encienda las noticias. Canal 5, ahora». Con manos temblorosas, Octavio encendió la televisión de su biblioteca. El noticiero matutino mostraba la fachada del Palacio de Justicia de San Luis Potosí. La conductora hablaba con expresión seria. Una filtración masiva de documentos llegó anoche a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Los archivos, enviados de forma anónima, contienen evidencia detallada de corrupción sistémica en el Poder Judicial potosino. Entre los implicados principales está el juez federal, Octavio Mendoza, con acusaciones de cohecho, prevaricación y abuso de autoridad en al menos 37 casos documentados. La pantalla mostró fotografías, transferencias bancarias que Octavio creyó borradas, grabaciones de conversaciones que había tenido en su oficina privada, emails encriptados que pensó estaban protegidos por sistemas de seguridad de nivel militar, fotografías de encuentros en estacionamientos, restaurantes, hoteles, todo, absolutamente todo estaba ahí. La conductora continuó. La Fiscalía ha confirmado la autenticidad de parte de los documentos y ha iniciado investigación formal. Se espera que en las próximas horas se giren órdenes de aprehensión. Esta es la filtración anticorrupción más grande en la historia judicial de San Luis Potosí. Octavio apagó la televisión. Su teléfono explotó con llamadas. Su abogado personal, colegas del juzgado, familiares, amigos que de repente no querían ser asociados con él.
reporteros buscando declaraciones. Ignoró todo. Miró las placas en el pedestal, específicamente la que detallaba el caso Ramírez. 500,000 pesos. 15 de marzo de 2019. ¿Cómo? ¿Cómo ese carpintero había obtenido información que solo existía en 3 lugares? Su mente, la mente del intermediario, quien había muerto en accidente automovilístico 2 años atrás, y la mente de Ramírez, quien estaba escondido en algún lugar de Sinaloa, a menos que realmente hubiera un juez que veía todo, que conocía cada secreto, cada soborno en estacionamientos oscuros, cada expediente manipulado, cada lágrima de cada víctima. No, se dijo Octavio en voz alta. No voy a volverme loco creyendo en cuentos de hadas. Hay explicación racional, tiene que haberla. Pero en el fondo, una parte de él, la parte que había silenciado por décadas, sabía la verdad. Había sido juzgado y encontrado culpable. A las 9 de la mañana, un convoy de vehículos de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Ministerial llegó a su mansión. Octavio los vio desde la ventana de su biblioteca. Contó: 8 patrullas, 3 camionetas negras de la Fiscalía, una unidad de prensa. Vinieron preparados para espectáculo. El timbre sonó, luego golpes en la puerta, finalmente la voz amplificada. Juez Octavio Mendoza, tenemos orden de aprehensión. Abra la puerta o procederemos a entrar por la fuerza. Octavio miró una última vez su biblioteca, su mansión, sus 20 millones de pesos en lujo comprado con traición. Miró el pedestal con el Código Penal abierto y las 12 placas acusadoras. Y por primera vez en su vida adulta, Octavio Mendoza lloró. No lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de autocompasión, lágrimas de un hombre que finalmente entendió que no era tan inteligente como creía, que había jugado un juego donde las reglas eran absolutas y él había pensado que podía reescribirlas. Bajó las escaleras lentamente, abrió la puerta. El fiscal especial anticorrupción, un hombre joven de 35 años llamado Javier Moreno, le mostró la orden de aprehensión. Juez Octavio Mendoza, queda usted detenido por los delitos de cohecho, prevaricación, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Mientras le leían sus derechos y le colocaban las esposas, Octavio vio algo que hizo que su sangre se congelara. Al otro lado de la calle, parado bajo la sombra de un árbol de jacarandá, estaba el carpintero, vestido de blanco, mirándolo directamente. Sus labios se movieron, aunque Octavio no podía escuchar las palabras desde esa distancia, pero de alguna manera supo exactamente qué estaba diciendo. Nadie puede servir a 2 señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El carpintero asintió una vez, luego se dio la vuelta y caminó calle abajo hasta desaparecer en la multitud que se había reunido para ver el arresto del juez poderoso. Metieron a Octavio en la patrulla. Las cámaras capturaron todo. El juez federal esposado, con el cabello revuelto, ojos rojos de llanto, siendo llevado como criminal común. La ironía no se le escapó a nadie. Mientras la patrulla se alejaba, Octavio miró por la ventana trasera su mansión de 20 millones de pesos. El Código Penal que había jurado defender lo había juzgado, y la sentencia era inapelable. ¿Crees que la justicia divina puede alcanzar incluso a los que parecen intocables? ¿Has visto alguna vez a alguien poderoso caer por su propia maldad? Comparte tu experiencia en los comentarios 18 meses después. El proceso judicial contra Octavio Mendoza había sido irónicamente el más justo que el sistema había visto en décadas. Ningún tecnicismo,
Ninguna manipulación. La evidencia era tan abrumadora que ni siquiera el equipo de abogados caros que contrató pudo encontrar salida. 37 casos de corrupción probados, cohecho agravado, prevaricación dolosa, abuso de autoridad, asociación delictuosa. La sentencia: 42 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Octavio Mendoza, quien alguna vez vendió justicia por millones, ahora vivía en celda de 3 metros por 3 metros en el penal federal. Compartía espacio con algunos de los mismos criminales que había liberado por sobornos. El karma no tiene calendario, pero siempre cobra. Los primeros 6 meses fueron de negación y rabia. Octavio culpaba al carpintero, a Quintana, al sistema, a Dios mismo. Presentaba apelaciones que eran rechazadas. Amenazaba con revelar secretos de otros funcionarios corruptos, pero nadie negociaba con él. Su palabra ya no tenía valor. Pero algo empezó a cambiar alrededor del mes 9. Un preso nuevo llegó a su celda. Un hombre mayor, 72 años, condenado por fraude. Su nombre era Ernesto, y cada noche, antes de dormir, Ernesto leía la Biblia en voz baja. Al principio, Octavio lo encontraba irritante. «¿Cómo puedes leer eso aquí?», le espetó una noche. «¿Dónde estaba tu Dios cuando te condenaron? ¿Dónde está ahora?». Ernesto lo miró con ojos cansados pero llenos de paz inexplicable. «Dios está aquí, hijo, en esta celda, en tu corazón torturado, esperando que dejes de correr». «No estoy corriendo, estoy atrapado». «Físicamente sí, espiritualmente sigues huyendo. Llevas 9 meses culpando a todos menos a ti mismo». Esas palabras se clavaron en Octavio como espinas. Esa noche no pudo dormir. Las caras volvieron: Mercedes López, José Alberto Hernández, los 37 inocentes, sus familias, los hijos que crecieron sin padres, las esposas que perdieron a sus maridos, las madres que enterraron hijos, mientras los verdaderos culpables que Octavio liberó seguían matando, violando, destruyendo. Por primera vez, Octavio no sintió autocompasión. Sintió horror genuino por lo que había hecho. A la mañana siguiente le preguntó a Ernesto: «¿Crees que alguien como yo puede ser perdonado?». Ernesto cerró su Biblia y sonrió tristemente. «¿Leíste alguna vez sobre el ladrón en la cruz junto a Jesús? Ese hombre había vivido vida de crimen, violencia. Probablemente mató gente, pero en sus últimas horas reconoció quién era Jesús y pidió misericordia. Y Jesús le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Si ese hombre pudo ser perdonado, ¿por qué no tú? Pero yo hice cosas terribles. Destruí familias. Inocentes están sufriendo por mi culpa. Entonces, dedica lo que te queda de vida a arreglarlo. No puedes deshacer el pasado, pero puedes ayudar a construir un futuro mejor». Esa conversación cambió algo fundamental en Octavio. Contactó a Roberto Quintana, quien ahora dirigía una organización de revisión de casos de corrupción judicial. Octavio ofreció colaborar completamente. Confesó casos adicionales que no habían salido en la investigación inicial. Proporcionó nombres de otros jueces corruptos, fiscales comprados, abogados cómplices. No buscaba reducción de sentencia, solo quería ayudar a liberar a los inocentes. Uno por uno, los 37 casos empezaron a ser revisados. José Alberto Hernández fue el primero en ser liberado. Después de 1.195 días de prisión injusta, salió libre. Sus hijas Daniela y Carolina, ahora de 18 y 16 años, lo esperaban afuera. El abrazo entre ellos hizo llorar hasta a los reporteros más cínicos. Quintana organizó una conferencia de prensa donde José Alberto habló: «No tengo odio en mi corazón hacia el juez Mendoza. Mi fe me enseña que el perdón libera más al que perdona que al perdonado. Mi esposa Laura murió mientras yo estaba encarcelado, y ese dolor nunca sanará completamente. Pero elegir odio
solo la deshonraría. Ella creía en la justicia divina. Y hoy veo que esa justicia, aunque lenta, finalmente llegó. Sus palabras fueron transmitidas en todos los noticieros. En su celda, Octavio las escuchó en el pequeño radio que Ernesto compartía con él. Lloró. Pero estas lágrimas eran diferentes, no de autocompasión, sino de arrepentimiento genuino. Mientras tanto, su mansión de 20 millones de pesos había sido confiscada como producto de actividad ilícita. El gobierno la puso en subasta pública. Múltiples compradores mostraron interés. Inversionistas que querían convertirla en hotel boutique. Empresarios que la querían como residencia de lujo. Incluso un político que buscaba exhibir su riqueza. Pero una oferta diferente llegó. La Fundación Justicia Restaurativa, organización sin fines de lucro dirigida por Roberto Quintana. La fundación había recaudado fondos de donaciones durante meses. No tenían suficiente para igualar otras ofertas, pero presentaron propuesta única: convertir la mansión en Casa de Justicia Restaurativa, un centro que ayudaría a víctimas de corrupción judicial a reconstruir sus vidas. El juez encargado de la subasta, una mujer íntegra llamada Claudia Reyes, quien había sido amenazada múltiples veces por negarse a participar en corrupción, tomó decisión sin precedente. Aceptó la oferta de la fundación, aunque no era la más alta económicamente, argumentando que la justicia... Love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Justicia no siempre se mide en pesos, sino en restauración social. Fue decisión controversial, pero legal. 6 meses después de la confiscación, la mansión de Octavio reabrió sus puertas. Pero ahora las habitaciones lujosas albergaban familias de exprisioneros injustamente condenados que necesitaban lugar donde vivir mientras reconstruían sus vidas.
La cocina gourmet preparaba comidas para programas de alimentación para familias afectadas por corrupción judicial. Los salones donde Octavio había celebrado fiestas con magistrados corruptos ahora eran aulas donde se daba asesoría legal gratuita. Y la biblioteca, esa biblioteca donde todo había comenzado, se convirtió en museo abierto al público. El pedestal que el carpintero había construido permanecía en el centro, intacto. El Código Penal seguía abierto en el mismo artículo. Las 12 placas de bronce con los 37 casos seguían montadas, imposibles de remover. Pero ahora había una placa adicional, la número 13, escrita a mano en caligrafía simple pero hermosa. Cuando los que deben impartir justicia la corrompen, ellos mismos serán juzgados. Esta biblioteca permanece como recordatorio. Ningún poder terrenal está por encima de la justicia divina. Ninguna riqueza puede comprar paz de conciencia. Ningún soborno puede borrar las lágrimas de los inocentes. Que este lugar sirva para siempre como advertencia a los que tienen poder. Úsenlo para servir, no para servirse. El carpintero de Nazaret visitantes venían de todo México a ver la biblioteca. Estudiantes de derecho, jueces jóvenes, víctimas de injusticia buscando esperanza. Todos miraban las placas, todos leían los casos, todos salían transformados. Porque en esa biblioteca la justicia había sido revelada en su forma más pura, no como concepto abstracto, sino como necesidad vital para la dignidad humana. Mercedes López y sus 3 hijos, ahora de 16, 14 y 12 años, vivieron en la mansión durante 8 meses mientras Mercedes recibía capacitación laboral y reconstruía su vida. Los niños estudiaban en escuelas privadas con becas proporcionadas por la fundación. Un día, Mercedes pidió permiso para visitar a Octavio en prisión. El encuentro fue breve. Mercedes entró a la sala de visitas donde Octavio esperaba esposado. Él no podía mirarla a los ojos. «Señor Mendoza», dijo Mercedes suavemente. Él levantó la vista, esperando odio, esperando acusación, esperando condena. Vio lágrimas. «Vine a decirle que lo perdono». Octavio sintió que su mundo se detenía. ¿Por qué? Porque un carpintero me enseñó que el odio nos encarcela más que cualquier injusticia. Usted me quitó mi casa, puso a mis hijos en la calle, pero no puede quitarme mi paz si elijo no dársela. Y elegí perdonar, no porque usted lo merezca, sino porque yo merezco vivir sin cargar odio en mi corazón. Se puso de pie para irse. «Espere», suplicó Octavio. «¿El carpintero? ¿Usted lo conoció?» Mercedes sonrió con una paz que Octavio no podía comprender. «Todos lo conocemos si abrimos nuestros ojos. Camina entre nosotros disfrazado de los más humildes. Y juzga nuestros corazones no por lo que decimos, sino por lo que hacemos cuando nadie nos ve. Usted lo descubrió de la forma difícil. Yo tuve la bendición de encontrarlo en mi dolor». Salió de la sala de visitas, dejando a Octavio con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esa noche, en su celda, Octavio le pidió a Ernesto que le leyera del Evangelio de Mateo. Ernesto leyó capítulo 25, versículos 34 al 40. «Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero, y me recibieron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, en la cárcel, y vinieron a mí». Entonces los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?» Y el rey les responderá: «En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños,
A mí lo hicieron. Octavio comprendió finalmente. El carpintero no solo había venido disfrazado a juzgarlo, había venido disfrazado en cada persona inocente que Octavio había condenado. Había estado en Mercedes López rogando por justicia. Había estado en José Alberto Hernández sufriendo en prisión. Había estado en cada lágrima de cada niño que perdió a su padre por la corrupción de Octavio. Y Octavio, al negarles justicia a ellos, se la había negado a él. Esa noche, por primera vez en su vida, Octavio Mendoza rezó con sinceridad. Padre, no merezco perdón. He causado sufrimiento inconmensurable. Pero si puedes usar incluso a alguien como yo, si puedes tomar mi vida arruinada y crear algo bueno de ella, úsame. Tengo 42 años de prisión por delante. Que cada día sea usado para ayudar a reparar, aunque sea una fracción del daño que causé. No hubo relámpago, no hubo voz desde el cielo, solo paz, una paz pequeña pero real que empezaba a crecer en un corazón que había estado muerto durante décadas. 3 años después, la Casa de Justicia Restaurativa había ayudado a 500 familias a reconstruir sus vidas después de injusticias judiciales. José Alberto Hernández trabajaba ahora en la fundación, ayudando a exprisioneros a reintegrarse a la sociedad. Sus hijas estudiaban universidad con becas completas. Mercedes López había abierto su propio pequeño negocio de repostería, con apoyo inicial de la fundación. Sus hijos prosperaban. Los 37 casos originales, todos habían sido revisados. 29 inocentes liberados completamente. 8 casos resultaron ser culpables, pero con sentencias reducidas debido a irregularidades procesales. Todos recibieron compensación del gobierno y apoyo de la fundación. Roberto Quintana había renunciado a su práctica privada millonaria para dirigir la fundación tiempo completo. Ganaba una fracción de lo que ganaba antes. Era más feliz que nunca. Y en el penal federal, Octavio Mendoza dedicaba cada día disponible a ayudar a otros prisioneros a preparar apelaciones legítimas. Había estudiado de nuevo el Código Penal, esta vez para encontrar justicia, no para pervertirla. Había ayudado a revisar 43 casos, resultando en 16 liberaciones por errores procesales genuinos. No buscaba crédito, no buscaba reducción de sentencia, solo buscaba redimir, aunque fuera una pequeña parte de las vidas que había destruido. Un día de diciembre, 3 años después de su arresto, Octavio recibió visitante inesperado. El guardia lo llevó a la sala de visitas. Al entrar, Octavio vio a un hombre sentado esperándolo. Vestía de blanco. El corazón de Octavio dejó de latir por un segundo. El carpintero, porque no podía ser nadie más, sonrió con la misma calidez que había mostrado aquella noche en la biblioteca. «Hola, Octavio». Octavio cayó de rodillas, sin importarle las miradas de otros visitantes y prisioneros. «Tú eras real. Todo fue real». «Siempre fui real, solo que finalmente abriste tus ojos para ver». «¿Por qué viniste? ¿A juzgarme de nuevo?» El carpintero extendió su mano, ayudando a Octavio a levantarse. Octavio vio de nuevo las cicatrices en las palmas. Pero ahora, en lugar de terror, sintió algo parecido a esperanza. «No vine a juzgarte. Ese juicio ya pasó. Vine porque en Lucas 15, versículo 7, está escrito: les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y tú, Octavio Mendoza, finalmente te arrepentiste de verdad». Octavio no pudo contener las lágrimas. «Pero el daño que hice, las vidas que destruí, ¿cómo puedo alguna vez? No puedes deshacer el pasado. Pero estás usando tu futuro para ayudar a sanar el presente.
José Alberto me visitó la semana pasada. ¿Sabes qué me dijo? Que tus anotaciones legales lo ayudaron a ganar su caso de compensación del gobierno, que gracias a tu consejo ahora puede proveer mejor para sus hijas. José Alberto, ¿habló contigo? El carpintero sonrió. Hablo con todos los que me buscan, camino entre ustedes siempre, a veces como carpintero, a veces como prisionero, a veces como viuda con niños, a veces como juez que necesita recordar para qué existe la justicia. Se puso de pie preparándose para irse. Te dije hace 3 años que te ofrecía la misma opción que ofrecía Pilato, arrepentimiento o juicio. Elegiste juicio primero porque tu orgullo no te permitía ver otra opción, pero el arrepentimiento siempre estuvo disponible, y ahora que lo elegiste, descubriste algo que el mundo no entiende. ¿Qué? Que la verdadera libertad no es ausencia de barrotes, sino presencia de paz. Tienes 39 años más de prisión física, pero tu alma, finalmente, es libre. El carpintero puso su mano en el hombro de Octavio, y por un momento Octavio sintió calidez que no venía del exterior, sino que llenaba cada parte de su ser desde adentro. Termina bien tu carrera, Octavio. Usa cada día que Dios te da para hacer el bien que no hiciste en tus primeros 59 años. Y cuando finalmente nos encontremos de nuevo, no será como juez y acusado, sino como padre y hijo. Caminó hacia la puerta de salida. «Espera», llamó Octavio. «Volverás a visitarme». El carpintero se volvió, sus ojos brillando con algo que solo podía describirse como amor incondicional. «Nunca te he dejado, Octavio. Incluso cuando vendías justicia estuve allí llorando contigo. Incluso en tu celda más oscura estuve allí esperando que te volvieras hacia la luz, y estaré allí cada día restante de tu vida trabajando contigo para redimir lo que puede ser redimido». Salió por la puerta, y aunque Octavio corrió hacia ella segundos después, el carpintero había desaparecido. Los guardias no habían visto salir a nadie con ropa blanca. No había registro de visitante para Octavio ese día. Pero Octavio sabía la verdad. Había sido visitado por el juez verdadero, y esta vez el veredicto fue misericordia. Hoy, la Casa de Justicia Restaurativa en San Luis Potosí recibe más de 5,000 visitantes al año. La biblioteca con las 12 placas acusadoras y el Código Penal en su pedestal es parada obligatoria para todo estudiante de Derecho en el Estado. En la entrada de la mansión hay letrero tallado en madera simple de pino, en memoria del carpintero que nos enseñó que ningún poder humano está por encima de la justicia divina y que nunca es demasiado tarde para elegir la redención sobre la ruina. José Alberto Hernández dirige ahora el programa de reintegración de exprisioneros. Mercedes López da clases de repostería a mujeres víctimas de injusticia, enseñándoles no solo a hornear, sino a reconstruir sus vidas con dignidad. Roberto Quintana sigue liderando la fundación, habiendo ayudado a revisar más de 1,000 casos de presunta corrupción judicial. Y en el penal federal, Octavio Mendoza, ahora de 62 años, con cabello completamente blanco, dedica cada día a estudiar leyes, ayudar a otros prisioneros y escribir cartas de disculpa a cada familia que lastimó. Muchas nunca responden. Algunas envían palabras de perdón. Todas reciben su arrepentimiento genuino, porque aprendió lo que le tomó 60 años entender, que hay jueces terrenales que venden veredictos por dinero, y hay un juez eterno que no acepta sobornos, que ve cada lágrima, que conoce cada injusticia y que eventualmente, inevitablemente, llama a todos a rendir cuentas. Ese juez puede venir disfrazado de carpintero humilde, puede aparecer en los rostros de los inocentes que sufren, puede manifestarse en la voz de conciencia que se niega a morir, pero siempre, siempre viene. Y cuando viene, ofrece lo que el mundo nunca ofrece,
la opción de elegir redención incluso en medio de las consecuencias de nuestros peores errores. Porque la justicia sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin arrepentimiento es imposible. Y el carpintero de Nazaret ofrece ambas a quien tenga corazón humilde suficiente para recibirlas. Años más tarde, un joven reportero visitó la Casa de Justicia para hacer artículos sobre su impacto. Le preguntó a Roberto Quintana, ¿usted realmente cree que ese carpintero era Jesús? ¿O fue solo un hombre sabio que usó teatro efectivo para desenmascarar corrupción? Quintana miró las placas en la biblioteca, luego miró al reportero con sonrisa que había aprendido a través del dolor y la redención. ¿Importa? Si era Jesús en carne humana, entonces presenciamos milagro. Si era un hombre común con sabiduría extraordinaria, entonces presenciamos lo que un ser humano puede lograr cuando se dedica completamente a la justicia. En ambos casos, el resultado fue el mismo. Vidas restauradas, inocentes liberados, justicia finalmente servida. Pero usted personalmente, ¿qué cree? Quintana tocó el pedestal de madera simple de pino que ninguna herramienta moderna había podido remover o dañar. Tocó las placas de bronce que contenían información que nadie más debería haber conocido. Pensó en las cicatrices redondas en las palmas del carpintero. Creo en Mateo 18, versículo 20. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y creo que cuando la justicia y la misericordia se encuentran, cuando el arrepentimiento y el perdón se abrazan, ahí, exactamente ahí, está Jesús. Llámalo como quieras. Pero ese encuentro transforma todo. El reportero escribió su artículo. Se volvió viral. Millones lo leyeron. Algunos lo descartaron como ficción religiosa. Otros lo tomaron como parábola moderna. Pero algunos, aquellos con corazones abiertos y ojos dispuestos a ver, reconocieron la verdad que el carpintero siempre ha enseñado, que camina entre nosotros, que juzga con justicia perfecta, que ofrece misericordia inmerecida, y que nunca es demasiado tarde para elegir el camino correcto. Incluso si ese camino comienza en una biblioteca lujosa con 12 placas acusadoras. Incluso si ese camino te lleva a perder todo lo que pensabas que importaba. Porque al final solo una cosa importa realmente. ¿Qué harás cuando el carpintero te visite? ¿Elegirás el orgullo que te destruye o la humildad que te salva? La respuesta a esa pregunta determina no solo tu destino eterno, sino tu paz en cada día que te queda. Fin, hermanos, esta historia termina aquí, pero tu historia con Dios apenas comienza cada día. Si algo tocó tu corazón hoy, si reconociste en Octavio partes de ti mismo que necesitan redención, si viste en el carpintero al Jesús que camina buscándote incluso ahora, no dejes pasar este momento. Dios te está hablando. La pregunta es, ¿vas a escuchar? Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para elegir el camino correcto. Suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda, soñamos con llegar a 50,000 suscriptores antes de Navidad y tú eres parte de ese milagro. Y dime en los comentarios, ¿qué te llevaste de esta historia? ¿Hay algo en tu vida que necesitas poner ante el verdadero juez? Que Dios bendiga tu camino. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, Él siempre está buscándote, incluso disfrazado en los lugares más inesperados.